Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta misión Campeones para Cristo de San Juan del Lurigancho. Y hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar juntos en la palabra del Señor. Es su palabra la que nos anima, es su palabra la que nos reconforta y muchas veces también nos confronta. Viene a mi mente este salmo que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque para Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así que alabemos al Señor. Buenos días, Iglesia. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios y a adorar su santo nombre. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman. Vamos a cantarle al Señor, alegres, gozosos en todo tiempo, porque Él es fiel y su misericordia se renueva diariamente. Gracias, Señor. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclaman, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican, porque grandes son sus obras y su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre glorifican,
la la la, la 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 la, la la la. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos por este medio para tener un tiempo de palabra. Así que oremos por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en este tiempo. Pues creemos, Señor, que es por tu palabra que somos edificados. Es por tu palabra, Señor, que somos enderezados, Padre Santo, para hacer tu voluntad. Tú nos llamaste, Señor, para caminar conforme tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser alumbrados por tu palabra. Que tu palabra abra nuestro entendimiento para poder verte a ti como el Dios que eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a mencionar un poco acerca de cómo el domingo anterior, ¿verdad? El tema fue Dios cumplirá su voluntad. Y lo maravilloso es que se pueden presentar muchas cosas, ¿verdad? Y Dios cumple su voluntad. El tema de hoy está un poco relacionado a eso porque tenemos a un Dios que también cumple sus promesas. Un Dios que cumple con su palabra. Y para poder comprender un poco lo que vamos a mencionar, es importante dar a conocer un contexto donde vemos a este pueblo que Dios escogió, a ese pueblo, ¿verdad?, que Dios sacó de Egipto, de tierra de opresión y de esclavitud que ellos tenían. Vemos cómo Dios saca a este pueblo, ¿verdad? Y más adelante, en el transcurso del tiempo, vemos cómo este pueblo pide rey, ¿no? Y leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, y vemos cómo la palabra del Señor nos muestra cómo Dios levanta a cada hombre en cada reino. Y a la misma vez vemos cómo este pueblo, escogido por Dios, llamado a que cada generación conozca y ponga su confianza en el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud, vemos que este pueblo simplemente está caminando de una forma contraria a la voluntad de Dios. Pero también vemos por la palabra que Dios está levantando a cada hombre para que sea esa voz, a cada profeta, para que sea esa voz, para que guíe al pueblo de Israel, para que guíe al pueblo a los pies del Señor, para que no se olvide de su Dios. Y vemos también que cada profeta que es levantado es a veces apedreado, es encarcelado, es muerto inclusive. La palabra nos enseña que ese pueblo es necio, que ese pueblo no quiere ser confrontado, que cada reino que es levantado simplemente quiere ir a caminar tras otros dioses, caminar tras otras leyes o simplemente ir y satisfacer sus placeres y sus deseos. Que simplemente los deseos que hay en el hombre están contaminados por el pecado. La palabra hace mención, cuando vemos todo este contexto, cómo este pueblo de Dios, ¿verdad?, que fue escogido por Dios, empiezan a andar en sus pensamientos, cómo este pueblo empieza a caminar desenfrenadamente tras la voluntad de sus placeres, tras la voluntad de sus propios deseos. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos hace mención de que este pueblo está caminando en las leyes, pero de otros dioses, y no del Dios que lo rescató, no del Dios que lo liberó. Y la palabra hace mención después que en un tiempo, un profeta llamado Jeremías, que Dios levantó, ¿verdad?, profetizó algo que iba a acontecer a este pueblo rebelde, infiel, a este pueblo necio en gran manera. Y la palabra nos enseña que eso se va a cumplir en un cierto tiempo. ¿Y qué era? Que ese pueblo iba a ser exiliado, ¿verdad?, como se mencionó el domingo anterior. Que iba a ser simplemente cautivo por el imperio babilónico.
donde la palabra del Señor nos enseña que ese pueblo, todo el pueblo, es llevado a otras tierras donde está bajo el gobierno, bajo el imperio de Babilonia, y estás en esclavitud, bajo opresión. Y a diferencia de otras oportunidades, ese pueblo ahora sí, no hay esperanza. Ahora sí, este pueblo está viviendo un escenario desalentador, un escenario de olvido, un escenario donde si un israelita tratara de pensar de que va a cambiar este escenario, es casi imposible, o mejor dicho, es imposible que eso cambie, porque no están en sus tierras, han sido cautivos, han sido sacados de la tierra que Dios les dio a otras tierras para que sean esclavos. La palabra menciona que el imperio de Babilonia era fuerte en gran manera. Y la palabra menciona también que Dios había dado una profecía por este hombre llamado Jeremías. Así que vamos a leer lo que dice esta profecía. Esta profecía es dada mucho antes, mucho tiempo atrás, cuando este pueblo dudaba o no quería escuchar a los profetas que Dios levantaba. Y dice así: pues así dice el Señor. Jeremías 29, del 10 al 14. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra. Cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos brinda estos versículos y nos brinda este escenario donde el profeta Jeremías está diciendo lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y ciertamente cuando Dios anuncia su palabra, cuando Dios establece algo mediante su palabra, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Y la palabra menciona, ¿verdad?, que aconteció lo que está diciendo, que Babilonia, el imperio babilónico, cautivó a todo este pueblo, y pasaron 70 años donde ahora este pueblo está siendo gobernado por el rey Ciro, ¿verdad?, el rey de Persia. Y la palabra del Señor nos va a ilustrar de cómo se origina esto, o sea, cómo este pueblo de Israel, o todo este pueblo de Dios, ¿verdad?, es traído a sus tierras. ¿Cómo? Si no hay esperanza, ¿cómo? Si no hay forma humanamente, ¿verdad?, posible de que ellos sean rescatados. Porque este pueblo que fue de Israel, perdón, ha sido dispersado por varios lugares. No hay ninguna fuerza humana que pueda contrarrestar el imperio que los está gobernando. Pero vamos a ir, ¿verdad?, a leer para entender cómo se origina esto, cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios va a cumplir su palabra. En Esdras 1, del 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él,
que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden. ¿Con qué? Con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Qué impresionante versículo, ¿verdad? Cuando leemos estos versículos nos maravillamos, porque cuando leemos el antes, el después de todo lo que está aconteciendo, mediante lo que la palabra nos está dando a conocer, que frente a un cuadro totalmente y humanamente imposible que sea cambiado a favor del pueblo de Israel, Dios, no es que Dios está haciendo algo a favor de este pueblo en sí. Dios lo que está haciendo es el cumplimiento de su palabra. Porque Él ha dicho que después de 70 años vendrá su pueblo a la tierra que Él había dado en un principio, ¿verdad? Y lo que está aconteciendo es eso. La palabra del Señor nos empieza a mostrar la soberana voluntad de Dios. La palabra del Señor nos empieza a mostrar cómo Dios obra para que se cumpla, ¿qué cosa? Su palabra, lo que Él ha dicho. Y lo que Dios ha anunciado, Él lo está cumpliendo. Está moviendo a un rey pagano, está haciendo inclusive que cada judío que está volviendo, ¿verdad?, vuelva con oro, con riquezas, vuelva con ofrendas para que levanten un sacrificio a Dios. Está haciendo algo maravilloso el Señor. Tenemos un Dios que hace las cosas imposibles en posibles. Vemos algo maravilloso que Dios está haciendo en gran manera para cumplir lo que Él ya ha establecido. ¿Habrá algo que no pueda hacer el Señor? ¿Habrá algo que no pueda hacer Dios? Claro que para Él no hay nada imposible. Pero cuando decimos esto, a veces simplemente lo decimos para creer, ¿verdad?, que recibiremos todo lo que pidamos. Para creer que recibiremos lo que se nos antoja, para creer que recibiremos lo que capaz queremos ver en nuestra vida. Cuando a veces decimos que para Él no hay nada imposible, todo lo puede. Lo decimos cuando a veces estamos buscando ser beneficiados, o a veces cuando estamos necesitando algo. Pero lo cierto es que es importante entender que cuando decimos que para Él no hay nada imposible, o habrá algo que Él no puede hacer, lo estamos hablando, y es importante entender que tenemos a un Dios que cumple con sus promesas. Claro que para Él no hay nada imposible, pero no hay nada imposible para que Él cumpla lo que Él ha establecido, para que Él cumpla su palabra. Si Él ha dicho, ¿verdad?, Él lo va a hacer. Y lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Su voluntad, no la tuya ni la mía, sino su voluntad. Como vemos en este escenario, que Él estableció algo en un tiempo que iba a pasar para con su pueblo, a pesar que este pueblo se portó de una forma rebelde, necia, infiel, ¿verdad? Él cumplió lo que Él anunció, lo que Él decretó, lo que Él estableció, porque Él es Dios, ¿verdad? Y lo mismo que vemos en este escenario, eso mismo Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. A nuestra vista podemos estar pasando muchas cosas. Capaz podemos estar viviendo una realidad contraria a lo que la palabra nos dice. Una realidad totalmente hostil, una realidad capaz lleno de mucho sufrimiento. Pero lo cierto es que si Dios
ha establecido algo mediante su palabra, Él lo va a hacer en tu vida, en nuestras vidas. ¿A qué Dios te llamó? Una pregunta que nos podemos hacer. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Estás caminando en el propósito que Dios te llamó? Porque Dios nos llamó con un propósito, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que no habrá nada que pueda hacer frente a la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado ¿a qué cosa? A caminar en su voluntad. No en nuestro parecer, no en lo que nosotros creemos que es lo más seguro para nuestra familia, o lo más conveniente para nuestros hijos, o lo más conveniente para mi vida personal. Dios nos ha llamado a caminar en su voluntad. Y esa senda de su voluntad y esa línea de su voluntad es el lugar más seguro, es el lugar más confiable para tu vida como para la mía. Es un lugar donde tus pies van a ser afirmados, donde va a haber una protección, una seguridad, una confianza, pero también es importante decir y mencionar que no necesariamente te va a encantar, que no necesariamente vas a estar una sonrisa de oreja a oreja en un principio. ¿Por qué lo digo? Porque capaz vas a tratar de ver ese escenario o de ver ese tiempo en tu vida con estos ojos. Vas a escuchar muchas palabras capaz que no te van a agradar. Va a haber una realidad capaz que no te va a gustar humanamente, porque lo cierto es que la única forma de que entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas, la única forma que entendamos, ¿verdad?, que Dios sigue siendo Dios en todo tiempo y que esta es la voluntad de Dios para mi vida y que esta es la voluntad de Dios donde debo alinear mis pasos. La única forma de entender, la única forma de comprender es por medio de los ojos del Evangelio. Pones esos lentes, ¿verdad? Pones esos ojos de la fe por medio de la palabra, donde la palabra nos va a llevar a ver, no lo que queremos, sino verlo a Él, ver a Dios como el Dios que es. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Mismo Dios que abrió el mar rojo, hizo pasar su pueblo como por tierra en medio del mar. El mismo Dios que hizo maravillas, el mismo Dios que hizo prodigios, que hizo señales, el mismo Dios que sanó enfermos, el mismo Dios que hizo cuantos milagros. Ese mismo Dios lo tenemos hoy en día. Y la única forma de poder entender su voluntad es por medio de su palabra. Hemos visto este cuadro de cómo este cuadro humanamente imposible que cambie, Dios lo cambió conforme su voluntad de Él, ¿verdad? Veamos ahora en cómo Dios cumple su promesa en la vida de un hombre llamado Abraham. Vamos a leer Romanos 4, del 17 al 21. Dice así: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran, o llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Qué maravilloso, ¿verdad?
Y sé que hemos leído muchas veces estos versículos, o estos versículos que hacen mención de cómo se manifiesta, ¿verdad?, la fe de Abraham. Esta confianza de este hombre llamado Abraham, que Dios escogió. Siendo un hombre pagano, un hombre idólatra, Dios escogió a este hombre y hizo una transformación en su corazón, en su vida. La palabra nos hace mención de todos estos acontecimientos, de cómo Dios cumple sus promesas en la vida de este hombre. Pero cuando leemos estos versículos, ¿verdad?, podemos hacernos unas preguntas, como cuáles. Por ejemplo, ¿por qué Abraham tuvo esperanza en medio de la situación que estaba viviendo, en medio de la realidad que estaba pasando? ¿Por qué Abraham no dudó? Porque tenía razones de dudar. ¿Por qué Abraham, verdad, simplemente creyó en Dios? ¿Por qué Abraham no se debilitó si tenía casi 100 años? Había esperado 10 años, había esperado 20 años, un cierto tiempo, casi aproximadamente 30 años, del llamado de Abraham hasta el cumplimiento de la promesa de Dios para con él. ¿Verdad? Cuando leemos estos versículos nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué Abraham estaba tan convencido? Porque la palabra dice que él estaba convencido, ¿no?, persuadido que Dios, lo que le había prometido, él lo iba a cumplir. ¿Por qué? ¿Verdad? Y podemos descartar algunas cosas, como no es que Abraham se apoyó en sí mismo, porque si se hubiera apoyado en su propio criterio, en su propia opinión o en sus propias fuerzas, hace rato hubiera dejado ese camino. Había simplemente muerto, se hubiera cansado, se hubiera desilusionado. Podemos descartar que no solamente lo que él buscaba era ser beneficiado, o buscaba lo que obtendría si esperaba, porque pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas. Tenía razones de por qué dejar de creer o dejar de permanecer en la palabra de Dios. Podemos descartar que los deseos o los anhelos que Abraham tenía en su corazón no tenía nada que ver con la permanencia o con la firmeza en la que Abraham esperó en Dios, ¿verdad? O también podemos descartar que no es que Abraham solamente quería dejar que pase ya esta situación o ese momento en su vida y tener lo que Dios le había prometido, sino lo que realmente podemos ver acá es que Abraham aprendió a contemplar a su Dios. Abraham tenía una relación con su Dios, un Dios personal, un Dios que viene a la vida del hombre a darse a conocer, a manifestarse como Él es, como el Dios que es. Abraham aprendió a maravillarse de quién es Dios, de su naturaleza como Dios. Abraham entendió que Él es Dios, y cuando empieza el creyente a verdaderamente conocer a su Dios, es inevitable, es algo inevitable que su vida sea transformada, porque esta transformación no viene de la capacidad humana. Esta transformación viene de la obra que Dios ha empezado un tiempo en la vida del creyente por la palabra continuamente regada sobre su corazón. Y vemos que Abraham está contemplando a su Creador. Y esta transformación, ¿verdad?, no depende de uno mismo,
no depende de nuestras emociones, no depende de las cosas que tenemos o que tendremos más adelante, no depende de las buenas cosas, entre comillas, que nos pueden pasar, sino depende de un Dios fiel. Sino depende de conocer a un Dios bueno, de conocer a un Dios misericordioso, de contemplar a un Dios todopoderoso. Y la única forma de hacerlo verdaderamente, porque hay personas que pueden decir, sí, yo creo en eso, yo creo en aquello, yo creo en lo que tú estás hablando, pero si no hay palabra en su vida, si la palabra no está siendo continuamente regada sobre tu corazón, lo que tú estás hablando solamente son palabras sueltas y vacías. No hay peso en esas palabras, porque la palabra del Señor está dada a tu vida como en la mía, para vivirla, para poder disfrutar. Y este disfrute no es generado de parte del hombre, sino este disfrute es generado por Él mismo, porque Dios es el autor de principio a fin en nuestra vida. Porque nuestra vida, cuando Él nos alcanzó, está en sus manos. Y Él conoce cómo está tu vida. Él conoce cómo se encuentra tu corazón. Él hará lo necesario para que tu corazón sea moldeado, para que tu vida sea transformada, para que realmente tu entendimiento sea abierto. Porque Él nos llamó a eso, a crecer en Él. Él nos llamó a eso, a conocerlo a Él. Él nos llamó a aprender a escuchar su voz, a aprender a caminar conforme a su voluntad. Él nos llamó a que nuestros pies sean afirmados en este mundo tan corrupto, en este sistema tan falso, a que nuestros pasos sean firmes y no simplemente a perseguir las cosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Solo Dios puede generar, solo Dios puede producir esa vida, ese caminar, que solo se da por medio de su palabra, donde Dios abre el entendimiento del hombre para que el hombre pueda contemplar a su Creador, para que el hombre pueda ver a su Dios, para que el hombre pueda realmente o correctamente conocer a su Dios. Y ello ciertamente es un proceso. Y la pregunta es, ¿por qué es un proceso? Y la respuesta sencilla es porque hay tantos argumentos que Dios tiene que desarraigar de nuestra mente. Porque desde que nacemos, nuestra vida está siendo en nuestra vida o en nuestra mente, está siendo implantada muchas mentiras de este sistema que Dios no ha creado. Este sistema de engaño, el sistema de este mundo que te engaña, que te miente, que te dice muchas cosas acerca de esta vida, que te dice muchas mentiras acerca de lo que tú necesitas. Y es un proceso para que la palabra desarraigue muchos argumentos engañosos, muchos argumentos llenos de tanta mentira, muchos argumentos llenos de tanta falsedad, muchos argumentos llenos de tanta dureza. Hay mucha dureza en el corazón del hombre. Hay tanta incredulidad que solo Dios, ¿verdad?, puede extirpar todo ello y en cambio producir confianza, producir seguridad, producir firmeza, donde es Dios glorificándose en la vida de esa persona, donde es esa persona contemplando a su Dios, aprendiendo y siendo transformado, porque es algo natural que se da por la palabra de Dios oída continuamente en la vida de esa persona. Como dice el Salmo 125, verso 1, dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Es inconmovible, permanece para siempre. ¿Cómo tú vas a permanecer en esta vida llena de tantas distracciones, lleno de tantos entretenimientos? ¿Cómo? Por medio de su palabra. La palabra genera
un conocer a Dios. Este conocer va a generar una confianza, pero es un proceso que es necesario pasar. No podemos saltar ese proceso. Es importante porque en el proceso vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. En este Salmo 94, 18 y 19 dice: si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¡Qué maravilloso! Tenemos un Dios que produce el querer como el hacer. Y es su palabra que produce esa obra maravillosa en tu corazón como en el mío. Es su palabra que está obrando en nuestros corazones y que es Dios el autor de principio a fin, donde tenemos un Dios que cumple sus promesas. Dios cumple lo que dice. Si Dios estableció algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Él te llamó con un propósito. Él no te llamó por las puras. Él no te llamó para que solamente tengas plata o tengas trabajo o no te pase nada. Él te llamó con un propósito. Él te llamó para que tú lo conozcas. Porque esta vida no consiste, como el Señor lo dijo, en lo que este mundo ofrece, en el dinero, en los bienes que uno pueda adquirir. Esta vida, si consistiera en eso, simplemente estaríamos perdiendo el tiempo ahorita. Esta vida no consiste en eso. Dios nos llamó, Dios nos rescató para no caminar conforme este mundo camina. Dios nos llamó para no ir tras la corriente de este mundo, sino ir en contra de la corriente de este mundo, en contra de este sistema. Y la única forma de que eso se haga real en tu vida, la única forma de no ir tras las cosas que este mundo ofrece, es por medio de su palabra. Porque la palabra del Señor limpiará, la palabra del Señor disipará tu caminar y te hará ver a lo que es verdadero, que es a Dios. Solamente Él puede transformar nuestra vida. Solamente Él realmente puede, o mejor dicho, en Él podemos hallar un descanso verdadero, un reposo verdadero. Solamente en Él podemos realmente estar seguros y confiados, porque es algo que se vive, es algo real. No lo pospongas. Y si lo estás haciendo, yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga obrando en tu vida. Acuérdate que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que trasciende. Tú eres un Dios de generaciones, tú eres un Dios de familia. Ayúdanos, Señor, a poder alinear nuestra vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no entretenernos en lo que este mundo ofrece, a no divagar en nuestros pensamientos, sino alinearnos conforme a tu verdad. Gracias, Dios, porque tú, Señor, cumples tus promesas. Tú eres fiel. Tú no eres deudor de nada ni de nadie. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Familia, ¿cuántos estamos agradecidos con el Señor por este nuevo año 2021? Le damos toda la gloria y honra al Señor. Le damos todo honor a ese Dios único, a ese Dios asombroso. Vamos a decirle: damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú.
vez más. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. En Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor, y digno nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Vamos a decirle: Rey de reyes. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios. No hay otro Dios, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Vamos a decirle: Porque no hay otro Dios como tú. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo
y también nos pueda seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.